que Dios habla es a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Puede levantar su Biblia? Los jóvenes, a través de su palabra, Dios puede hablarnos. Cuando nosotros leemos su palabra, Dios puede estar hablando a nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos una predicación, cuando escuchamos un sermón, un mensaje, un estudio, también Dios puede estar hablando a nuestras vidas. A través de algún consejo de nuestros hermanos pastores, a través de nuestros padres, Dios puede también estarnos hablando. Una de las verdades a las que tenemos acceso después de leer las Escrituras es que Dios habla y sus hijos, es decir, nosotros, debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Amén, hermanos. Quiero que identifiquemos algo. Es importante aprender a escuchar la voz de Dios, pero es más importante atender la voz de Dios, porque tal vez ahora lo estamos nosotros escuchando, estamos aprendiendo, pero si no lo atendemos, de nada tal vez serviría, porque dice su palabra que debemos de ser oidores, pero también, hermanos, hacedores de la palabra de Dios, hacedores de la voz de Dios a nuestras vidas. Así es que otra forma de la cual Dios puede hablarnos es a través de, hermanos, de su Espíritu. Dios ha hablado a través de los profetas, dice su palabra. Hoy mismo Dios habla a través de los profetas. Muchas ocasiones Dios nos habla en un sentir interno, o en muchas ocasiones en una voz audible. ¿Habrá alguien que ha escuchado, hermano, la voz audible de Dios a su oído? Se dice que una ocasión, una jovencita que no era cristiana, una jovencita que traía su cabello pintado, traía sus alhajas, sus cadenas, traía una minifalda muy corta, no era cristiana, y una ocasión, hermanos, predicando, un hermano en una campaña, y pasando esa jovencita, hermanos, con una actitud quizás arrogante, y cuando ella, hermano, estaba escuchando el mensaje de la palabra, estaba escuchando el llamado, hermano, que estaba haciendo nuestro hermano para aceptar a Jesucristo, es el testimonio que ella, hermano, sintió en su corazón venir, y en ese momento ella vino. Y cuando llegó, hermanos, a las plantas del Señor, sé que solamente comenzó a llorar, comenzó a sentir la presencia de Dios, comenzó Dios, hermanos, a tratar con ella, a trabajar, comenzó a transformar su vida, y lloraba en la presencia del Señor. Y cuando dejó de llorar, cuando ella terminó ahí llorando, dice el testimonio que ella, hermanos, de una forma audible, escuchó la voz de Dios que le dijo: desde hoy ya no caminarás igual, desde hoy ya no vestirás igual, desde hoy ya no hablarás igual, desde hoy ya no te vestirás igual, porque yo estaré contigo. Aleluya. Y es una hermana que hoy Dios la usa en medio de la congregación, pero escuchó la voz de Dios, pero también atendió, ¿qué, hermanos? La voz de Dios. Así es que hay muchos testimonios, hermanos, en la cual Dios ha hablado de voz, ¿qué, hermanos? De una voz audible, de una forma que Dios puede hablar a nuestras vidas. También, hermanos, habla por las circunstancias. ¿Cuántas veces Dios nos habla por medio de un problema? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos habla a través de una enfermedad? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios está hablando a nuestras vidas con alguna situación difícil? Bueno, es
un Dios también que está hablando a nuestras vidas. Amén, hermanos. Otra forma en la cual Dios nos habla es a través por sueños. ¿Cuántos lo creen? Muchos lo creen porque tal vez yo veo que se están durmiendo, ¿verdad? Tal vez están esperando que Dios les hable. Dios habla a través del sueño, pero en muchas ocasiones no es, hermanos, no es de Dios. Debemos de saber identificar los sueños cuando son y de Dios y que Dios quiere hablar a nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 5:7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Así es que no todos los sueños son de Dios, pero una forma que Dios habla, hermanos, que Dios nos quiere decir algo es a través de qué, hermanos, de sueños. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Bien, Job dice su palabra en el capítulo 33, versículo 14. Dice su palabra, bueno, hablando, hermano, acerca de que Dios habla de muchas maneras. ¿Se acuerda usted de Belsasar? ¿Cómo Dios le habló, hermano? Estando en una fiesta, de repente dice su palabra que apareció, ¿qué, hermanos? Una mano. Dios quería decirle algo a ese rey, que no estaba haciendo la voluntad de Dios, por cierto, ¿verdad? Y comenzó a escribir, hermano, la mano de Dios. ¿Y qué decía, hermano, el mensaje? Mené, tekel, uparsi. Dios, hermano, estaba hablando de una forma extraordinaria a ese rey. Así es que Dios habla de muchas maneras según la palabra del Señor. Bien, pero dice Job 33:14. Vamos a encontrarlo, ya lo encontraron todos. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero lo más triste, ¿qué dice? Pero el hombre no entiende. Dios, escucha, hermano, joven, Dios anhela abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Ese es el anhelo de Dios para nosotros también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, dice su palabra, que ¿cuántos tenemos oído? ¿Sí tenemos oído? Los hermanos que están hasta allá atrás se escuchan. Dígame. Si tienen oído, si se escuchan. Los hermanos de aquí en medio pueden escuchar. Los de aquí enfrente pueden escuchar. Gloria al Señor. Entonces dice su palabra, el que tiene oído, oiga. Y en Proverbios 8:34, dice su palabra de la siguiente manera. Bienaventurados, la palabra bienaventurados, feliz, contentos. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? Bienaventurado el hombre que me escucha. Si usted escucha a Dios, va a ser una persona bienaventurada. Su palabra también dice en Mateo, en la bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de su justicia. Bienaventurado el hombre que tiene hambre de su palabra. ¿Cuántos tienen hambre, hermanos, de la palabra de Dios? Dice, son bienaventurados los que quieren y tienen hambre de la palabra del Señor. Los que quieren oír la voz de Dios, dice su palabra, son bienaventurados. Aleluya. ¿Saben que somos diseñados para oír la voz de Dios, hermanos? En especial la juventud. ¿Por qué